¿Qué es el veganismo? Donald Watson, ex miembro de la Vegetarian Society, decidió crear una asociación aparte debido a varias diferencias ideológicas con dicha asociación. Entre ellas, evidentemente, está que el vegetarianismo permite el consumo de fluidos de los animales, como es el caso de la leche, la miel y los huevos. Entonces, Donald Watson crea la Vegan Society en el año de 1944, donde se separa claramente del vegetarianismo al dejar en claro que el veganismo no permite el uso de los demás animales, incluyendo sus fluidos. En 1951 se hace la definición oficial del término veganismo por medio de uno de sus fundadores, Leslie Cross, quien es amigo de Donald Watson, y pide específicamente que sea respetada dicha definición para que cuando se hable de veganismo todos hablemos sobre lo mismo. Deja asentado en el boletín de la Vegan Society lo siguiente: el objetivo de la sociedad será terminar con la explotación de los animales por el hombre, y la palabra veganismo significará la doctrina de que el hombre deberá vivir sin explotar a los animales. Entonces, en resumen, tenemos que el veganismo es un principio ético de rechazo a la explotación de los animales no humanos. ¿Qué no es el veganismo? El veganismo no es una dieta, a diferencia del vegetarianismo, que sí lo es. Como comentamos hace un momento, el veganismo es un principio ético que incluye o se ve reflejado en nuestra dieta, porque el principio ético se refiere a no usar a los demás animales en nuestro beneficio. Uno de esos beneficios podría ser la alimentación, pero dado a que nosotros debemos de respetar a los demás animales, es decir, no debemos de usarlos como un simple medio para nuestros fines, no debemos de usarlos tampoco para alimentarnos, entre muchas otras cosas. Por ejemplo, tampoco lo deberíamos de usar para vestirnos, para divertirnos, para hacer experimentos, etcétera. Para ningún uso está moralmente justificado. Tampoco es un estilo de vida. Afecta nuestro estilo de vida, es decir, afecta nuestros hábitos, pero el veganismo en sí mismo no es un estilo de vida, es un principio ético, lo recalcamos. Es una guía general que nos dice que no debemos de utilizar a los demás animales como simples instrumentos en nuestro beneficio. Entonces, en base a eso se ven afectados nuestros hábitos, pero en sí el veganismo no son una serie de hábitos que debamos llevar a cabo, hábitos fijos, sino simplemente cualquier tipo de uso que se le quiera hacer a los demás animales, nosotros debemos de rechazarlo. El veganismo no es cuestión de gustos o de opinión, porque está basado en la lógica, en la ética razonada, en la ética racional, no en una ética relativista, es decir, aquella que cada quien pueda formarse una opinión para sí mismo, sino que es una ética basada en el razonamiento y en la evidencia que pueda existir. Por ejemplo, nosotros sabemos que los demás animales, en su mayoría, hasta donde sabemos, son capaces de sentir. Esto lo podemos saber llegando a ello por medio de la lógica y también por medio de la observación. Entonces no es una simple cuestión de que a alguien se le ocurra, sino que es algo a lo que llegamos, una conclusión a la que llegamos, si vamos siguiendo una serie de premisas, una serie de argumentos que sean válidos, y esto nos lleva a que el veganismo es tanto una cuestión ética como una cuestión que nosotros podemos llevar a la práctica, es decir, es perfectamente factible llevarlo a la práctica. Entonces, de manera análoga como el feminismo no es una cuestión de opinión, tampoco el veganismo es una cuestión de opinión, sino de justicia elemental. ¿Qué es la explotación? La explotación es usar a alguien o a algo
exclusivamente como un medio para obtener un fin. Es decir, cuando rebajamos a alguien a simplemente ser un instrumento, simplemente ser un medio para conseguir beneficiarnos nosotros, sin darle un reconocimiento de persona, en este caso a ese alguien. Cuando es algo, cuando es un objeto, sí está justificado utilizarse porque no tiene intereses que se vean afectados. Es decir, una piedra, una silla, una computadora no tienen interés en no ser usados, no tienen interés en ser libres, no tienen interés en una vida, en no sufrir, en una integridad física. En el caso de las personas, sí tienen esos intereses básicos, tanto las personas humanas como las personas no humanas. Las personas no humanas nos referimos a los demás animales que coexisten junto con el humano. Tanto el humano como los demás animales tenemos intereses básicos que deben de ser respetados, y por ello no tenemos justificación moral, no tenemos derecho a utilizarlos simplemente como medios para nuestros fines. Esto independientemente de la manera en que lo hagamos, en que si esos otros animales, tanto humanos como no humanos, si los esclavizamos de una manera en que no sufran daño o no se den, incluso que no se den cuenta, el hecho mismo de estarlos utilizando ya es algo incorrecto, es algo que va en contra de la ética misma. ¿Cuál es el objetivo del veganismo? El único objetivo es la emancipación de los demás animales de la dominación humana a través de eliminar su estatus de propiedad y reconocer su valor como sujetos, individuos o personas, para así poder respetar sus derechos animales. Si a los demás animales no se les considera como individuos o personas, es básicamente imposible poder respetar sus derechos animales, ya que solamente las personas pueden poseer derechos. Los objetos no pueden poseer derechos. Entonces, mientras no se les reconozca el estatus de persona a los demás animales, no es posible asignarles derechos. Y el veganismo tiene como objetivo, al nosotros abstenernos de utilizarlos, de verlos como simples instrumentos para nuestros fines, es decir, de no verlos como objetos, entonces implícitamente les estamos otorgando la categoría de personas, porque solamente se puede ser u objeto o sujeto, persona o cosa. No puede haber un término intermedio. Entonces, el objetivo del veganismo es reconocerles ese estatus de personas para que puedan ser reconocidos sus derechos animales. No es ni la ecología, ni la salud, ni ningún otro factor que pudiera verse reflejado de manera causal, es decir, de causa y efecto, sino que los animales no humanos deben de ser respetados por sí mismos, independientemente de los beneficios que pudiéramos obtener al hacer esto. Si no hacemos esto, cuando tratamos de defender los derechos humanos, de hablar de los beneficios que obtendríamos si respetamos a los demás humanos, entonces tampoco tenemos que hacerlo en el caso de los animales no humanos, porque ellos también son personas. ¿Por qué son personas? Porque poseen un yo. Ellos saben que algo les está sucediendo y que no le está sucediendo a alguien más. Poseen intereses, deseos básicos, debido a que poseen un sistema nervioso, el cual les permite convertir lo que sus sentidos perciben, convertirlo en deseos, en pensamientos o en intereses básicos. Y estos intereses básicos son a los que se refieren los derechos animales, que por cierto son los mismos que tenemos nosotros de manera básica. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad, son cuestiones que compartimos con ellos. Entonces se aplica el concepto o el término de principio de igualdad.
el cual se refiere a que a intereses similares debe de aplicarse la misma consideración. Si tanto los humanos como los animales no humanos deseamos ser libres, deseamos no ser dañados física y psicológicamente, deseamos no ser esclavizados, deseamos cosas básicas para nuestro bienestar y para nuestro respeto como individuos. Entonces nosotros debemos de equiparar esos intereses y respetarlos por igual. Si tienes alguna pregunta sobre veganismo, te invito a que nos visites en nuestra página web defensaanimal.info y también en nuestra fanpage, la cual aparecerá en la descripción de este video.